En el corazón bañado por la sangre del revolucionario París, donde las cabezas rodaron diariamente y la misericordia se había convertido en un mito, una ejecución envió ondas de choque incluso a través de las multitudes más despiadadas. Esto no era solo otro noble perdiendo su título o su vida. Esto era algo mucho más escalofriante. Fue un mensaje. Un espectáculo horrible tan brutal, tan calculado, que silenció incluso a los revolucionarios más fuertes. ¿La víctima? Una mujer gentil y elegante no conocida por la política o el poder, sino por su lealtad. Su lealtad a la persona equivocada. Se llamaba la princesa Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, la princesa de Lamballe. Y lo que le pasó, no puede ser invisible. Ella no era cualquier aristócrata, era el corazón que le golpea al lado de la reina María Antoinette. Su sombra. Su alma. Y en un momento en que estar cerca de la reina era un crimen en sí mismo, la devoción de la princesa se convertiría en su sentencia de muerte. Pero esto no fue solo un asesinato. Lo que le hicieron, estaba destinado a destruir más que una vida. Estaba destinado a aplastar un legado, atormentar a una reina y manchar la historia con un horror que nadie se atrevería a olvidar. Y una vez que sepas lo que realmente le pasó, tampoco olvidarás. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿La mafia se mutilaría frente a toda una ciudad? Para comprender la crueldad de su fin, tenemos que entender la gracia de su comienzo. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan nació en el imponente legado de la Casa de Saboya, una de las familias reales más antiguas de Europa. Su mundo estaba dorado con elegancia, deber y una expectativa de servir al trono con dignidad. Desde una edad temprana, fue moldeada no solo por nobleza, sino por sacrificio. A los 17 años, se casó con Louis Alexandre de Bourbon, el príncipe de Lamballe, una alianza no hecha por amor, sino linaje. El tribunal celebró el sindicato, pero a puerta cerrada, el encanto del príncipe rápidamente se desvaneció. Vivía imprudentemente, se enganchó mucho, bebió sin cesar y se entregó a los asuntos sin vergüenza. Solo un año después del matrimonio, golpeó la tragedia. El príncipe murió repentinamente, se rumoreaba que era por las consecuencias de su propio estilo de vida. Y así, Marie-Thérèse se quedó viuda a los 18 años. Pero en lugar de buscar escapar a través de otro matrimonio o desaparecer en un exilio tranquilo, eligió un camino diferente. Giró su dolor hacia adentro y salió con un corazón más devoto que nunca, al servicio, y, finalmente, a la corona. Era esta fuerza tranquila, esta resolución inquebrantable, la que llamaría la atención de alguien más, alguien que también se ahoga en el servicio y que necesite desesperadamente a un verdadero amigo, la futura reina de Francia. Y esa amistad lo cambiaría todo. Fue en el tribunal brillante pero sofocante de Versalles donde dos vidas, formadas por el deber y la pérdida, colisionaron silenciosamente. La joven viuda, la princesa de Lamballe y la Dauphiné nacida en Austria, María Antoinette, tanto extraños a su manera, se encontraron entre sí algo raro dentro de las paredes frías de la realeza, una conexión genuina. Lo que comenzó como una amistad de la corte formal se profundizó rápidamente en algo mucho más íntimo. No solo eran compañeros, se convirtieron en hermanas. Compartieron sus preocupaciones, su dolor, sus alegrías y sus secretos. En un mundo gobernado por las apariencias, el suyo era un vínculo basado en la verdad. María Antoinette, lejos de casa y ahogándose bajo el peso de la expectativa, encontró consuelo en la presencia tranquila de la princesa y la lealtad inquebrantable. Y la princesa de Lamballe, después de haber perdido todo una vez, encontró un nuevo propósito al pararse junto a la futura reina. Cuando María Antoinette tomó el trono en 1774, hizo que su confianza fuera oficial, que le dio la apoderada de la princesa como la superintendente de su hogar, la posición más alta que una mujer podría ocupar en la corte. No fue solo un honor, fue una declaración. La reina quería que el mundo supiera dónde estaba su lealtad. Pero tal devoción llegó a un precio. A medida que el pueblo francés se inquieta, sus ojos se volvieron hacia el palacio, buscando símbolos de todo lo que creían que estaba mal con su mundo. Y allí, siempre al lado de la reina, estaba la princesa de Lamballe, elegante, nacida en el extranjero y ferozmente leal. Los panfletos comenzaron a circular, feo y vicioso. La llamaron manipulador, corrupto, incluso inmoral. La acusaron de influir en la reina, de ser parte de las tramas secretas, de liderar a María Antonieta. La prensa la convirtió en un villano, una figura sombría detrás de una corona desmoronada. Y aún así, ella nunca dejó el lado de la reina. Porque en un momento en que la lealtad se había vuelto peligrosa,
ella eligió aferrarse a ella de todos modos. Y esa elección llegaría a definir su grasa a medida que su amistad se profundizara detrás de las paredes del palacio. El mundo exterior comenzaba a arder. Francia se estaba desmoronando. El reino, una vez que la envidia de Europa, estaba ahogándose en deuda. La comida era escasa, los precios aumentaban y la gente común, excavada por impuestos e injusticia, estaba creciendo desesperada. Los susurros de cambio se convirtieron en gritos de revolución. Y esos gritos se hicieron más fuertes con cada día que pasa. Dentro de Versalles, la reina se inclinó más que nunca a Oene, su compañera más cercana. La princesa de Lamballe se convirtió no solo en una amiga, sino una fuente de estabilidad. Ella era la calma en la tormenta de la reina, ofreciendo un consejo tranquilo y una fuerza emocional, mientras que el resto de la corte descendió al miedo y la incertidumbre. Pero fuera del palacio, la lealtad de la princesa la estaba convirtiendo en un pararrayos. Para las masas enojadas, ella no era una figura reconfortante, era un símbolo. Un aristócrata nacido en el extranjero, ferozmente cerca de una reina que habían venido a despreciar. El público vio extravagancia, conspiración y privilegio. No les importaba la verdad, querían que alguien culpara. Luego vino el punto de ruptura. En junio de 1791, la familia real intentó escapar de París en lo que se conocería como el vuelo a Varennes. Pero el plan falló. Fueron capturados y arrastrados nuevamente en desgracia. Ese evento único destrozó cualquier confianza restante entre la gente y la monarquía. La opinión pública se volvió feroz. Los enemigos de la corona no solo querían reforma ahora, querían sangre. Y, sin embargo, incluso cuando el peligro se acercaba, incluso cuando su nombre apareció en folletos radicales y rumores de venganza, la princesa de Lamballe se negó a abandonar a la reina. Ella tuvo todas las oportunidades de alejarse. Para salir de Francia. Para salvarse. Pero ella se quedó. Porque para ella, la lealtad no era algo que diste cuando era seguro. Era algo que probaste cuando no lo era. La tormenta finalmente se rompió. En agosto de 1792, Revolución explotó a través de las puertas del Palacio de las Tullerías. Las turbas armadas se inundaron, la rabia en sus ojos y venganza en sus corazones. Los guardias suizos fueron sacrificados. La sangre manchó los pisos de mármol. Y al final de ese día, la monarquía había caído. El rey Louis XVI y la reina María Antoinette fueron arrestados, sin gobernantes más largos, ahora prisioneros de la gente. El caos barrió la capital, y con ella vinieron advertencias. Amigos y diplomáticos suplicaron a la princesa de Lamballe que corriera. Tenía poderosas conexiones en toda Europa. Ella podría escapar. Ella podría estar segura. Pero la seguridad nunca fue su objetivo. A pesar del caos, a pesar de la creciente amenaza para su vida, tomó una decisión que pocos podían entender, se quedó. No porque fuera ingenua, sino porque sabía exactamente lo que venía. Y aún así, ella se mantuvo firme. Para ella, abandonar a la reina ahora significaría traicionar todo lo que había creído. Así que cuando vinieron por ella, no se resistió. El 19 de agosto de 1792, la princesa fue arrestada y llevada a la prisión de la Force, una de las prisiones más temidas y superpobladas en el París revolucionarios. Desde cámaras palaciegas hasta una célula fría y sucia, su caída fue inmediata. Pero su dignidad nunca vaciló. Ella había entrado en un mundo donde la lealtad era un crimen. Y ahora, ella pagaría el precio. La prisión de la Force no se parecía en nada al mundo que la princesa había conocido. Atrás quedaron las sedas y los candelabros, reemplazados por muros de piedra, paja podrida y el hedor de miedo. Las células estaban abarrotadas, arrastrándose con enfermedad y llenas de delincuentes y prisioneros políticos. Pero incluso aquí, en este pozo de desesperación, la princesa de Lamballe se separó. Ella no lloró. Ella no suplicó. Y ella no se rompió. Los revolucionarios esperaban la sumisión. Pensaron que quitarla de su título, su comodidad y su libertad sería suficiente. Pero habían subestimado su resolución. Una y otra vez, fue presionada para denunciar la monarquía. Todo lo que querían eran algunas palabras, un juramento contra la corona, una condena de María Antoinette. Cualquier cosa que pueda usarse para humillar a la reina y probar el poder de la revolución. Pero ella se negó. No por desafío. No por orgullo. Pero porque para ella, esas palabras serían una traición más profunda que la muerte. Incluso en los trapos, incluso rodeada de suciedad y hostilidad, se llevó con una gracia tranquila.
Compañeros prisioneros recordaron su amabilidad, cómo compartió su escasa comida, consoló a otros y pasó sus días en oración. Pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier rebelión. Y los revolucionarios lo odiaron. Para ellos, su lealtad era peligrosa, un insulto a su autoridad. Su negativa a cooperar no fue solo inconveniente, fue irritante. Y con cada día que pasa, ya que no pudieron romper su espíritu, su deseo de destruirla solo creció. Fuera de los muros de la prisión, París estaba en espiral en la locura. A principios de septiembre de 1792, el pánico barrió la ciudad como un incendio forestal. Los rumores difundieron que los ejércitos extranjeros marchaban hacia la capital, y que los realistas, ocultos entre los prisioneros, planeaban levantarse desde adentro y ayudarlos. El miedo se convirtió en furia. Los revolucionarios no esperaron los juicios. No pidieron evidencia. Querían sangre. Lo que siguió se conoció como las masacres de septiembre, 5 días de matanza no controlada. Las turbas deambularon de una prisión a prisión, arrastrando a los reclusos y ejecutándolos en las calles. No era justicia. Era venganza. Y la prisión de la Force fue la siguiente. El nombre de la princesa de Lamballe ya había hecho eco de la multitud, encogida con odio, gritada de ira. Ella no era solo otro prisionero. Para la mafia, ella era un símbolo de todo lo que habían surgido: aristocracia, privilegio y su peor crimen de todos, lealtad inquebrantable a María Antoinette. No solo venían a matarla. Venían a darle un ejemplo de ella. El 3 de septiembre de 1792, la furia de la mafia alcanzó la prisión de las puertas de la Force. La princesa de Lamballe fue arrastrada de su celda y traída ante un tribunal improvisado, un escenario disfrazado de justicia, pero en verdad, nada más que una sentencia de muerte esperando ser hablada. Los llamados jueces no estaban interesados en la verdad. Querían rendirse. Exigieron que denuncie la monarquía, jurara lealtad a la revolución y condena a María Antoinette como enemiga de la gente. Ella podría haber mentido. Ella podría haber hablado algunas palabras y salvarse. Pero ella no. Con la misma dignidad tranquila que había mostrado todo el tiempo, se negó. Sin ira. Sin desafío. Solo tranquilo y resuelto silencio. Ella no traicionaría a la reina. Ni siquiera para salvar su propia vida. Y eso fue suficiente para sellar su destino. La mafia no solo la mató. Le desataron su odio con un salvajismo que sorprendió incluso a aquellos que habían llegado a esperar violencia. Fue golpeada, violada y masacrada en la calle. Su cuerpo fue mutilado más allá del reconocimiento. Pero no habían terminado. En un acto final de crueldad, le cortaron la cabeza y la montaron en una pica, que lo marquía por las calles de París como un trofeo. La multitud rugió, cantando canciones revolucionarias mientras desfilaban los restos de una mujer cuyo único crimen había sido la lealtad. No fue solo una ejecución. Era un espectáculo, deliberado, vicioso y destinado a enviar un mensaje. Nadie cerca de la monarquía estaba a salvo. Y para María Antoinette, lo peor estaba por venir. Pero incluso la muerte no fue el final. La mafia no solo había asesinado a la princesa de Lamballe, sino que la habían convertido en un arma. Su cabeza cortada, todavía goteando de sangre, fue desfilada por las calles con orgullo retorcido. Pero tenían un destino en mente, y era más siniestro de lo que nadie podría haber imaginado. Lo llevaron a la torre del templo, la prisión donde María Antoinette estaba detenida. Antes de presentarlo, la mafia se detuvo para preparar su mensaje. Lavaron la cara, diseñaron el cabello familiar de la princesa y aplicaron un rojo a sus mejillas y labios. El resultado fue horrible. Una imitación grotesca del amigo que la reina había amado tanto. Luego, con cientos de observación, levantaron la cabeza fuera de su ventana. Al principio, la reina se negó a mirar. Pero la multitud se hizo más fuerte, más amenazante. Ella fue forzada hacia adelante. En el momento en que sus ojos se encontraron con la cara en ese lucio, una vez amable, ahora sin vida, su cuerpo se derrumbó. María Antoinette se desmayó en el acto. Los revolucionarios habían tenido éxito. No se trataba solo de matar a una real, se trataba de destruir lo que quedaba poca esperanza en el corazón de la reina. En ese instante, no solo atacaron el miedo, rompieron su espíritu. Y el mensaje era inconfundible: así es como se ve la lealtad a la corona. Las noticias de lo que había sucedido se extendió rápidamente, y no solo a través de París. En toda Europa, los tribunales reales estaban atónitos.
La brutal muerte de la princesa de Lamballe no fue vista como justicia. Fue visto como algo mucho más oscuro. Algo que reveló una verdad aterradora: la revolución ya no era solo un movimiento político. Se había convertido en algo bárbaro. Los diplomáticos y los líderes extranjeros, incluso aquellos que alguna vez habían simpatizado con el llamado a la reforma, retrocedieron con horror. Los periódicos describieron la mutilación en detalle escalofriante. Las pinturas y folletos retrataron el horrible desfile de su cabeza como prueba de que Francia había descendido a la locura. Los revolucionarios moderados también fueron sacudidos. Muchos habían creído en el cambio, aliviado de que se podía construir una mejor Francia. ¿Pero esto? Este no era el futuro que habían imaginado. El salvajismo de las masacres de septiembre, y el trato especialmente cruel de la princesa, era imposible de ignorar. Marcaba un punto de inflexión. No solo para la imagen de Francia en el extranjero, sino para la revolución misma. Porque si incluso el inocente pudiera ser destrozado en nombre del progreso, ¿quién sería el próximo? La muerte de la princesa de Lamballe no solo perseguía a la reina, sino que perseguía la revolución misma. Después de las masacres de septiembre, algo cambió. La línea entre la justicia y la venganza desapareció por completo. La violencia ya no era una consecuencia de la revolución, se convirtió en su herramienta. El tono se volvió más oscuro, los líderes más radicales y los métodos más despiadados. Y en el medio de todo, el recuerdo de la princesa se negó a desvanecerse. Su nombre se convirtió en un símbolo, usado por ambos lados. Para los revolucionarios, fue pintada como un recordatorio del pasado decadente que afirmaron estar destruyendo. Pero para los realistas y simpatizantes de todo el mundo, se convirtió en algo completamente diferente: un mártir. Una mujer que eligió la lealtad sobre la vida. Su historia fue susurrada en toda Europa, escrita en revistas y se hizo eco en el arte. Algunos vieron en ella un reflejo de gracia frente a la brutalidad. Otros la vieron como una advertencia de en que puede convertirse el fanatismo político ciego. O mujeres que observan desde dentro y más allá de Francia, su destino llevaba un mensaje escalofriante: en tiempos de agitación, incluso dignidad, devoción y virtud no ofrecían protección. La imagen de ella, una vez cubierta de seda, luego se redujo a un símbolo en un lucio, aumentó uno de los legados más inquietantes de una revolución que había prometido la libertad, pero entregó algo mucho más aterrador. Han pasado años. Siglos, incluso. Y, sin embargo, la historia de la princesa de Lamballe todavía resuena, de manera extraordinaria, poderosamente. Su lealtad es recordada como noble y desgarradora. Ella no murió luchando por una corona o por el poder. Ella murió porque se negó a traicionar a una amiga. Y esa elección, todavía agita algo en nosotros. Los historiadores han estudiado su muerte no solo como un momento de crueldad, sino como un estudio de caso en la facilidad con la que la humanidad puede ser arrastrada por el miedo y la ira. Como la gente común, cuando atrapada en la fiebre de la revolución, puede convertirse en parte de algo irreconocible. Su ejecución revela la fuerza aterradora de la psicología de la mafia, donde la razón se ahoga por el ruido y donde el silencio, como el de ella, puede ser más peligroso que el desafío. Pero sobre todo, ella sigue siendo un símbolo. De fe que no se dobla bajo presión. De conciencia que se niega a comprar. De amistad que no se rompe, incluso cuando todo lo demás lo hace. En un mundo colapsando en el caos, la princesa de Lamballe eligió el amor por la seguridad. Y para eso, su historia se niega a ser olvidada.